¿Qué más, chicos? Por acá veo que llega una de las compañeras. He decidido en este momento entonces dar por iniciado la clase, ¿cierto? De manera asincrónica para los que están viendo entonces el video o los que se están conectando en este momento. Si usted llegó en otro momento, buenas noches. De la hora. Hola Nini, ¿cómo estás? Bien, gracias. Nini, una preguntita, cuéntame cómo les fue con el trabajo de la definición de los stakeholders. ¿Qué tal el trabajo con el grupo? Pues realmente el equipo está conformado por unos integrantes muy pilosos, muy activos, de verdad que son pues entre todos nos colaboramos mucho y fue muy positivo el producto final. De verdad que los compañeros han sido muy proactivos en la solicitud del producto que hiciste. Ok, listo. Me gusta que de pronto me cuentes eso. ¿Sabes por qué todavía no se han conectado o está muy temprano? Empecé muy rápido. Yo iba a empezar a grabar, para los que están viendo la repetición, empecé a grabar desde hace un minuto, ¿cierto? Con miras a que si no se podían conectar, pues quedara el video de manera que lo pudieran ver, ¿cierto? Entonces voy a empezar contigo, cualquier cosa si van llegando, pues van haciendo preguntas. De pronto lo único diferente con esta forma de dar la clase es que, bueno, no sé si es personalizada, pero sobra mucho tiempo porque no hay casi preguntas, porque seguramente los ejemplos van a ser muy concretos, pero vamos a trabajar de esta forma. ¿Listo? Listo. Bueno, cualquier cosa me cuentas y de una lo revisamos. Yo voy a empezar por acá haciendo un análisis entonces de la estructura. Esta guía, recuerden que la guía es simplemente una guía. Y el PMBOK lo que dice dentro de sus procesos es que en cada fase debe haber un trabajo en la gestión de los grupos o áreas. Ya hemos hecho estas dos del grupo de inicio y estamos ya aquí, en este proceso, en los grupos de procesos de planificación. Pero resulta que dentro de los grupos de procesos de planificación habíamos comentado que estaban todos estos elementos y dentro de estos elementos hicimos algo que era la construcción de los resultados que queremos lograr. Esos resultados que queremos lograr pues se definieron en una explicación y se reúnen cada uno de ellos desde la gestión del alcance del proyecto para hacer una matriz que hemos denominado matriz de resultados, que ya la trabajamos y que pues hoy ya es de su conocimiento. Ahora, el segundo paso, quizá el último paso dentro del proceso de la creación de gestión del alcance de un proyecto, es determinar desglosadamente la estructura de trabajo que vamos a realizar. ¿Eso qué quiere decir? Si bien ya sabemos cómo se va a hacer o cuáles van a ser los resultados de mi proyecto, porque ya los trabajé, los definí y supe de acuerdo a cada elemento cuáles iban a ser, porque también creamos algo que dentro de la gerencia de proyectos es vital y es un lenguaje propio de la gerencia de proyectos que se denomina componente. Entonces esos componentes son las actividades generales que me permitieron a mí entender qué voy a hacer en un punto del proyecto o en otro. Entonces ahí planificamos la gestión del alcance, recopilamos algunos requisitos necesarios para lograr esas actividades y definimos el alcance, ¿cierto? Definimos cuáles eran los resultados que yo iba a lograr con el proyecto. Ahora, estamos hablando de desglosar esas actividades, de llegar al punto en el que podamos definir subactividades, por llamarlo de alguna manera, o que podamos entender grupos de procesos pequeños o tareas pequeñas que hoy no estoy teniendo en cuenta y que deben de ir incluidas dentro de mi proyecto. Yo no sé si de pronto recuerdan, en el caso de Nini, que está en estos momentos en la sala, cuando les explicaba
la actividad general o el objetivo general, que era tener la casa limpia y aseada, ¿cierto? Y cuando explicábamos tener la casa limpia, eso simplemente es un objetivo, o es un proyecto que yo quiero lograr, o es un resultado, un esfuerzo temporal que quiero hacer. Pero ese proyecto todavía no lo he definido. Luego de que ya definí cuál era el tiempo estimado para hacer ese trabajo, cuál era el tiempo que yo debía hoy de estimar para poder lograr eso, qué me costaría realizar ese aseo y limpieza de mi casa. Tengo que determinar entonces cuáles son las actividades que necesito o requiero para poder decir hoy, con esto tengo mi casa aseada y organizada. Entonces, definimos ahí en la explicación que habían unas tareas que eran necesarias para poder tener la casa lista. Entonces dijimos, listo, una de las tareas para poder hablar o que componen, por eso se llaman componentes, que componen el resultado final del proyecto es trapear, limpiar, barrer, ¿cierto? Y eso eran actividades generales. Pero dentro de la barrida, ¿qué detalles podemos encontrar? Dentro de la trapeada, ¿qué detalles podemos encontrar? Por ejemplo, trapear no es simplemente trapear. Un ejercicio dentro de trapear está mover la trapera por los pisos de la casa, lavar la trapera, escurrir la trapera, echarle jabón a la trapera, echarle, por ejemplo, ¿cómo se llama eso? Fabuloso a la trapera. Mire todo lo que hay detallado que yo simplemente había denominado en una sola actividad. Ahora, ¿por qué es importante desglosar todas esas actividades, muchachos? Es importante desglosar esas actividades porque si yo no tengo en cuenta un detalle de alguna actividad macro, lo más probable es que en la estimación de costos yo me desfase y yo no tenga en cuenta algo que me va a costar dentro del proyecto en términos financieros más dinero o en términos de tiempo más tiempo. Y por donde usted lo mire, el proyecto se va a ver afectado y una de las restricciones principales que vamos a afectar es el tiempo del proyecto. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo no estimé que había que lavar la trapera, sino solamente trapear y ya, suponiendo que la trapera siempre iba a estar limpia, entonces esa suposición me va a generar un costo diferente porque voy a tener que tener 5 traperas para las 5 pasadas que voy a tener, que estén limpias y lavadas y organizadas. O en el caso tal de que yo no tenga estimado eso, me toque lavarlas y esos tiempos se consideren para el proyecto el pago de más mano de obra, el pago de más tiempo u horas extras para la persona encargada de hacer esa actividad, entre otras cosas que van a pasar cuando yo no tengo desglosado ese paquete de trabajo. Entonces, dentro del lenguaje y dentro de lo que estamos logrando en la planificación es determinar el alcance tan detalladamente después de generar los resultados en una matriz que se llama o se denomina matriz EDT, que significa en sus palabras, en sus siglas, estructura desglosada de trabajo. Entonces, ¿qué significa una PMBOK? En la que voy a tratar de identificar qué es una EDT y qué me dice la guía al momento de yo preguntarle por una EDT. Entonces miramos cómo es denominada la estructura. Entonces, es una estructura de desglose de trabajo, también conocida como la EDT, y esta EDT lo que hace es determinar las actividades mínimas o empaquetadas que hoy no estoy definiendo con anterioridad, ¿cierto? Entonces vamos a ir aquí, vamos a ir donde está una especie de definición de la EDT. Vamos a ver si la encuentro acá rápido para poderles contar un poquito. Bueno, crear la EDT. Entonces, crear esta EDT es el proceso de subdividir, los entregables del proyecto y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar.
El beneficio clave de este proceso es que proporciona un marco de lo que se debe entregar. Eso me da a mí más posibilidades de saber qué es lo que yo debo entregar como tal. Entonces tengo que entregar dentro de todas las actividades la lavada de la trapera, si estoy hablando de un componente que se llama trapear, la lavada, la escurrida, la trapeada como tal, para que eso me pueda entregar un producto macro que se llama trapeada a la casa, ¿cierto? Este proceso se lleva a cabo una única vez o en puntos predefinidos del proyecto. Las entradas y salidas de este proyecto podrían ser las recomendadas en la guía, que son estas, el plan de dirección, que es donde definimos las tareas y responsabilidades por parte del director, documentos del proyecto, factores ambientales si son necesarios y activos de los procesos de la organización, que me permiten a mí entenderlo. Yo tengo un ejemplo más fácil dentro de lo que significa la EDT en la presentación, ¿cierto? Vamos a buscar por aquí otra parte que me facilita a mí entender qué es la EDT. Se hace una sola vez. La estructura de trabajo consiste en subdividir los entregables del proyecto. No hay otra definición diferente, entonces nos vamos a quedar entonces con esa. Vamos a ver entonces qué hay dentro de la presentación de hoy que me permite no solamente entender que estoy trabajando todavía las restricciones del proyecto, en este caso el alcance del proyecto, sino también cuál es la estructura desglosada, del trabajo y en la que yo puedo también organizar esas actividades que hoy se me están escapando y que como estamos en una etapa de planificación y diseño del proyecto, pues se me va a facilitar entender en mi escritorio, con mi equipo, con mis expertos, cuáles son esas actividades detalladas que hoy debo de poner sí o sí para no tener complicaciones en el alcance. Recuerden que la restricción de alcance también puede estar afectada si yo hoy desconozco cuáles serían los resultados. Entonces, partiendo de los resultados, de los documentos de apoyo, del juicio de expertos, del acompañamiento de los encargados o los mismos expertos, puedo tener en cuenta una estructura desglosada de trabajo para realizarla de la manera más adecuada, precisa y concisa. Esta planificación, que es la etapa en la que estamos, me permite a mí como un proceso más de la gerencia de proyectos. Entonces me dicen a mí, ¿qué necesitamos para poder tener la EDT lista y que nos defina cuáles son esas actividades? Primero, es importante que usted sepa, en este caso, cuáles son los resultados, que usted ya hoy haya definido cuáles son las tareas que quiere lograr, cuáles son los resultados que va a alcanzar con el proyecto, ¿cierto? Eso es lo primero. Lo segundo, que hayamos entonces tenido o realizado el acta de constitución donde están todas las aprobaciones del proyecto para saber qué es lo que quieren lograr con el proyecto, el alcance como tal, los objetivos y entre otros elementos importantes que sirven de base para saber si eso sí se puede hacer o no. Si dentro de la trapeada me hablan a mí que lo que quieren hacer es una trapeada muy rápida, entonces con los documentos de aprobación del proyecto, yo puedo definir hoy que un paquete de trabajo dentro de la EDT puede ser solamente una trapeada o dos trapeadas o dos pasadas, como se dice, ¿cierto? Y con eso ya cumpliríamos el objetivo, pero en otras dice que hasta 10 pasadas para poder tener listo una casa trapeada. Información histórica que sirve para entender cómo se ha hecho, ¿cierto? Cómo otros proyectos han logrado tener esta información. Esta es la materia prima, que son las entradas. ¿Cuáles herramientas o técnicas me dan hoy desde el Project Management Institute o el Instituto de Gerencia de Proyectos? Me hablan de la descomposición del trabajo del proyecto. Entonces lo que me están diciendo es desglose. Una técnica fácil es desglosar. ¿Y qué es desglosar? Listo, coja esa actividad macro que se llama
trapear y empieza a desglosar qué hay dentro de trapear, qué tareas se hacen dentro de una trapeada. Entonces se hace primero la preparación o lavado de la trapera, enjuague, enjabonada, después se trapea, se hace la acción de trapear. Mejor dicho, yo empiezo a desglosar y hago esa lluvia de desglose que me permite entonces tener una técnica fácil para el proyecto. Y dentro de las salidas, se entiende entonces que haciendo todo este proceso ya tenemos una estructura desglosada del proyecto EDT. Profe, pregunta. Algo que sea necesario, que me permita a mí estructurar o tener una estructura desglosada de proyecto fácil. Bueno, lo más cercano para esto y que ha servido mucho como ejemplo para esta construcción en la etapa de planificación es hacer una estructura o una especie de organigrama. ¿Y cómo se hace esto? Pues cuando hablamos de una especie de organigrama es que empezamos a tener las actividades macros hasta el desglose más mínimo que podamos tener, teniendo en cuenta que allí vamos a tener una secuencia de actividades. Si yo hoy contrato la lavada, la trapeada y la escurrida bueno, esas tres, con tres empresas diferentes, no pasa nada, porque las tuve en cuenta y las desglosé de manera que puedo saber cuánto me valen, qué tiempo podrían demorarse cada una de ellas, dentro del tiempo de mi proyecto, dentro de los costos de mi proyecto y el alcance de mi proyecto. Bueno, en la guía PMBOK nos dice que debe ser lo suficientemente detallada como para poder asignar fácilmente el trabajo de terceros y poder monitorear su estado de manera adecuada. Si hay una etapa que se llama seguimiento y control, que está durante todo el proyecto, desde el inicio hasta el fin, y no hay actividades claras y son muy ambiguas, porque es que dice trapear, ahí no dice trapear, y en la trapeada no dice si hay que lavarla, si hay que escurrirla, si hay que lavarla con jabón tal, si hay que hacerlo de esta manera, con balde, con pila, y no dice nada de eso. Pero yo en una estructura desglosada de trabajo digo que tiene que ser lavada con este tipo de jabón, lavada en balde, luego escurrida en esta máquina, así se debe hacer, y ya está estipulado para el proyecto. Y cuando yo esté haciendo un control y un seguimiento de mi proyecto, de las actividades de mi proyecto como gerente, pueda determinar si la actividad está bien lograda o no está bien lograda, o por lo menos puedo validar si los resultados que yo estructuré desde la matriz de resultados y que detallé en la estructura desglosada de trabajo son los mismos que hoy estoy recibiendo, que estoy evaluando, que le estoy haciendo seguimiento o que de una u otra manera estoy viendo en los avances del proyecto. Para determinar si ha logrado este nivel de claridad, las variables de tiempo y costo deberían ser fácilmente identificables. Entonces yo aquí puedo determinar en una actividad u otra que necesita mano de obra, que necesita una herramienta, una máquina, una técnica, y todo eso lo puedo costear sin ningún problema. Si hay una actividad detallada o un paquete de trabajo detallado dentro de una actividad macro, que se llama en este caso componente, y yo la subdivido, pero no la puedo estimar en costo y en tiempo, pues no la desgloso, porque me va a causar un problema de cuantificación, ¿cierto? Si esta regla no se cumple, se debe subdividir aún más hasta que sea útil para estimar tiempos y costos, que era lo que yo estaba entonces explicando. Bueno, ¿qué tiene una estructura de niveles de EDT? Esto es para anotar, muchachos, no se les puede olvidar, debe estar tal cual la voy a compartir en este momento. Es como una especie de numerología secuencial en la que va primero uno, luego sigue el otro, hasta lograr tener paquetes de trabajo, que es lo último. Yo les voy a dar las recomendaciones ahora, de manera que me permita entonces identificar cómo hacerlo fácilmente. Entonces, primero, debemos tener claro el objetivo del proyecto. Profe, ¿cómo así? O sea que entonces hacemos otro objetivo del proyecto. No, muchachos. Aquí se define el impacto esperado de los componentes del proyecto, que sería, en pocas palabras, el mismo objetivo del proyecto definido en el acta de constitución.
porque se acuerdan que el acta de constitución fue aprobado por unas personas, instituciones u organizaciones. Como se definió allá, yo lo tengo que seguir trabajando, yo no puedo ir cambiando el objetivo del proyecto. Tengo que venir a traerlo a esta matriz de manera que me oriente, me clarifique qué es lo que espera el proyecto para yo poder crear actividades a partir de eso que estoy diciendo hoy, ¿cierto? Entonces, lo primero, me traigo el objetivo del proyecto desde el acta de constitución. Teniendo claro el acta de constitución, entonces sigue el segundo nivel. ¿Qué es el segundo nivel? Los componentes. Son el conjunto de productos agrupados según su naturaleza. ¿Eso qué quiere decir? Son las actividades macros por las que yo todavía no he hecho un desglose y que hoy entiendo, pero todavía no tengo estimada. ¿Cómo así, profe? Sí, recuerda, si el objetivo del proyecto es tener la casa limpia y aseada, uno de los componentes es barrer, otro es trapear, otro es limpiar la casa, otro es lavar la loza y otro es organizar el jardín, ¿cierto? Supongamos. Ahora, no me está diciendo todavía nada. Si usted no me está diciendo cómo es que debe ir el jardín o qué actividades del jardín son las que tengo que hacer. Ahí es donde están hablando del conjunto de productos agrupados según su naturaleza. Entonces, según su naturaleza son el grupo de actividad de productos que van dentro de la actividad que yo acabo de mencionar, que se llama trapear, el conjunto de productos agrupados dentro de la actividad que se llama organizar jardín, el grupo de conjunto de productos agrupados según su naturaleza en la actividad lavar loza, etcétera, etcétera, ¿cierto? Ahora, me están diciendo, vayamos a un tercer nivel. ¿Por qué un tercer nivel? Porque ahora me tienes que mencionar cuáles son los productos que hoy usted está identificando dentro de un componente, o sea, dentro de una actividad que le va a ayudar a cumplir el objetivo del proyecto. Entonces me voy a productos. El resultado agregado de los entregables del proyecto. Ahora, empiezo a hacer mi primer desglose. Si bien yo mencioné que el jardín u organizar el jardín era un componente, ahí no estoy diciendo todavía nada. Estoy mencionando una actividad general que tiene un conjunto de productos agrupados, pero que no he dicho cuáles son. Para poder decir cuáles son los productos, me tengo que ir a la siguiente casilla, que se llama productos, que es donde defino el resultado agregado de los entregables del proyecto. Es donde ya digo cuáles son los productos que debo de tener en cuenta por esa actividad general. Entonces, vámonos entonces con la del jardín. Producto para tener el jardín. Podar es un producto, recoger la basura es otro producto, barrer el jardín es otro producto, suponiendo que esos son los productos de ese componente. Ahora, vamos al cuarto nivel. Desglosemos aún más si esa actividad todavía no es cuantificable en tiempo y alcance. Entregables. A esto se le denominan servicios, bienes y trabajos que produce el proyecto mediante la ejecución de los paquetes de trabajo. Ok. ¿Qué voy a entregar yo? Realizando una poda, realizando una barrida, realizando un corte de hojas para el jardín y recogiendo la basura. Son los productos, ¿cierto? Entregables, ¿qué bienes o servicios y trabajos se producen? Entonces, vamos a hablar de los entregables que tiene estas actividades. Entonces, servicios. ¿Qué servicios encontramos dentro de el alistamiento o el arreglo de ese jardín? Por ejemplo, un jardinero es un servicio, de servicios de jardinería. Bienes, ¿qué bienes se utilizan para tener eso? ¿Qué bienes se organizan? Entonces aquí, tijeras, pala, escobas, ¿cierto? Los servicios, bienes y trabajos que produce el proyecto mediante la ejecución de los paquetes de trabajo. Y ahora me voy para un quinto nivel de desglose en el que hablamos
Profe, se le fue el sonido. ¿Aquí me escuchan bien? Sí, sí, se escucha bien ya. ¿Hasta dónde me escucharon, muchachos? Hasta entregables. Entonces, paquetes de trabajo. Entonces aquí vamos a definir los grupos de actividades o tareas que se realizan para lograr esos entregables. Si un entregable es el servicio de jardinero, un bien es la compra de las tijeras, la pala, ¿qué más se utiliza dentro de esto? La escoba. Otro servicio podría ser no solamente el de jardinería, sino un servicio de poda, una podadora como tal, bueno, no sé. Ya ustedes tendrían que analizar cada actividad que están desglosando de manera que no se me escape nada, porque si yo voy a hacer una poda dentro del proyecto para cumplir la tarea de un componente y ese componente me está ayudando a lograr el objetivo del proyecto, si yo no compro la podadora, posiblemente me va a generar, primero, un no resultado eficiente dentro del alcance. Y segundo, si yo lo tengo en cuenta a última hora, eso me va a generar un costo y unos retrasos en las actividades que debo de realizar, ¿cierto? Ahora, paquetes de trabajo, entonces los grupos de actividades. Entonces ahí sí, jardinería, ¿cierto? Pero aquí hay algo muy chévere que en la guía se estipula como lenguaje en pasado. Entonces yo en la estructura de niveles de la EDT, a partir de los productos, tengo que hablar en el lenguaje como si ya fuera realizada la actividad. Por ejemplo, el resultado agregado del entregable, si es tapiada, ¿El profesor se desconectó? Ah, ya. ¿hasta dónde me escucharon? Como que se me fue la señal. Muchachos, ¿me escuchan ahí? Sí, sí, escuchamos, profe. ¿Hasta dónde alcanzaron a escuchar esta última vez? Estamos en entregable. En entregables. En entregables, listo. Vamos entonces. Bueno, entonces habíamos explicado los entregables. Entonces, ¿cuál es el lenguaje que yo debo utilizar a partir de los productos hacia abajo? Entonces, si un producto es trapear la casa, yo no puedo colocar en el proyecto, o por lo menos en el lenguaje de organización del proyecto, de la estructura desglosada del proyecto, del trabajo, que trapear la casa, no. Casa trapeada, ¿cierto? Por ejemplo, loza lavada, jardín organizado, de manera que me dé la sensación de que en ese momento ya está listo, porque de aquí pasamos al cronograma y en el cronograma vamos a hablar de tiempo. Entonces, este lenguaje me permite a mí en el cronograma entender un poco el resultado que debo de tener en esa fecha estimada que le estoy colocando de la fecha total o del tiempo total del proyecto. Listo. Entonces, entregables. Si yo necesito un jardinero o servicios de jardinería, yo no puedo colocar como servicio de jardinería. Un entregable sería, por ejemplo, servicio de jardinería contratado. Si es un bien, por ejemplo, una podadora o una pala, entonces pala y podadora compradas o adquiridas, de manera que se entiende y se dé la sensación desde el lenguaje propio de la gerencia de proyectos, la estipulación de este proceso. ¿Listo? Bueno, ahora, los paquetes de trabajo se trabajan igual o se hacen igual, se realizan o se crean igual. Como son tareas, entonces ya no sería mencionar lo que estamos haciendo acá, sino las tareas agrupadas si son necesarias. Si son necesarias. Pregunta, ¿el lenguaje es una recomendación?
Y segundo, ¿será necesario después de producto seguir hasta abajo y desglosar tanto? A veces no. Por ejemplo, yo puedo tener el objetivo del proyecto claro, los componentes claros que son las actividades generales que agrupan el conjunto de productos y puedo tener productos. Hasta aquí voy bien, ¿cierto? Todos debemos de llegar hasta aquí. Ahora, ¿cómo resolvemos si tenemos entregables o paquetes de trabajo? Resulta que a veces con los entregables o con la mención de los entregables ya tenemos o damos por entendido en este desglose que es un producto el cual requiere este servicio o este bien o este trabajo al producir uno de estos elementos. Pero a veces tenemos que bajar tanto que para poder dejarlo más claro aún, tenemos que ir a describir las actividades que se hacen con estos resultados, con estos productos y con estos entregables. ¿Listo? ¿Queda claro o hay alguna pregunta al respecto con este proceso? Todavía estamos grabando. Sí. Hasta ahí vamos bien. Esto es muy sencillo, ya vamos a pasar a hacer unos ejemplos y no es crear nuevas cosas, sino que aquí ya empezamos el trabajo secuencial. Entonces vamos a utilizar el objetivo del proyecto, que ¿dónde está? En el acta de constitución. Vamos a utilizar componentes, que ¿dónde están? En la matriz de resultados, ¿cierto? Ustedes van a crear una matriz de resultados con componentes y ya están listos. Extraerlos hacia acá. Ahora, ¿qué es lo nuevo que vamos a crear? Posiblemente entonces sean los productos, los entregables y los paquetes de trabajo. A mí me gusta trabajar hasta paquetes de trabajo porque queda muy claro, pero a veces no lo veo tan necesario y llego solamente hasta entregables o quizá hasta productos, ¿cierto? Segunda recomendación. Ahora, la tercera y última. Las EDT tienen una característica de codificación única para facilitar la comprensión de las actividades dentro del mismo proyecto. Para hacer referencia es necesario que la estructura desglosada de trabajo dentro de cada una de sus líneas de desglose tenga una codificación, empezando desde los componentes. Por ejemplo, el componente número 1 se llama componente 1, 2, 3, 4 y hasta los componentes que sean necesarios para el proyecto, que son las actividades, ¿cierto? Ahora, si yo necesito hablar de un producto, de un componente, entonces empiezo a manejar la misma codificación a base del número secuencial. Entonces, componente 1, si tiene productos, entonces productos del componente 1, ¿cómo los empiezo entonces a identificar? Entonces, producto 1.1, lo que significa que es el producto 1 del componente 1. Si dijera producto 1, componente, producto 2.1, ¿qué significa? Que es un producto del componente 2 y que es el primer producto. Supongamos que el número de este producto sería 14.6. Eso quiere decir que el componente es el 14 y este es el producto número 6 de ese componente 14 y que antes que él hay 13 productos más. ¿Puede pasar? Claro que sí. ¿Eso depende de qué? Del mismo proyecto, depende de las actividades del proyecto, depende del alcance del proyecto y depende claramente de no solamente del alcance, depende también del tiempo y de los objetivos del proyecto, que claramente están hablando también del alcance. Listo. Entonces, así sucesivamente. Si estamos hablando de entregables, entonces el entregable sería entonces de la siguiente manera. Entregable 1, punto, es decir, estamos hablando del entregable del componente 1. Punto 3, estamos hablando que es el entregable del producto del componente 1. Si lleva el punto 3, quiere decir que es el producto 3 del componente 1 y que este sería el entregable número 1. Entonces sería 1.3.1, ¿cierto? Y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Queda claro? No se preocupen que eso es enredado, pero ya vamos a entenderlo desde el ejemplo. Miremos acá. Debe ser suficientemente detallada para poder asignar ¿qué? Fácilmente el trabajo de terceros y poder monitorear lo que lo decíamos ahorita.
Miremos este ejemplo. Es una estructura de organigrama como cualquier otra. Y siempre empieza con el objetivo del proyecto para saber de qué estamos hablando o a qué le vamos a apuntar. Y empezamos a mirar que ese objetivo tiene varios componentes. En este caso hay 2 para el ejemplo. Y vamos a ramificar el componente 1. Entonces, producto 1 del componente 1 y se llama 1.1. Componente producto 2 del componente 1. Ahora, vamos a hablar que el producto 1 tiene entregables. Entonces, este es el entregable 1.1.1, lo que quiere decir que es el entregable del componente 1 del producto 1, entregable 1. Vamos a mirar 1.1.3, lo que significa que es el componente 1 del producto 1, entregable 3. Y así sucesivamente hasta tener claro cuál es la denominación o codificación que le estoy dando según el desglose de trabajo que estoy haciendo en la subdivisión hasta que sea útil estimar esos tiempos y costos. ¿Ok? Bueno, teniendo claro esto, nos vamos entonces a mirar un ejemplo gráfico que podríamos encontrar en esa estructura desglosada de trabajo en la guía PMBOK. Estoy bajando por acá y vamos a mirar que por aquí hay unos ejemplos. Vamos a mirar si los encuentro. Bueno, miremos entonces qué requiere según estos ejemplos para esto. El plan de dirección del proyecto, plan para la gestión de ese alcance, donde yo ya determiné qué era lo que quería hacer. Entonces, teniendo en cuenta qué vamos a hacer, yo puedo estructurar mejor una EDT. Documentos del proyecto, entonces, enunciado del alcance, eso está en el acta de constitución. Documentos y requisitos, también están en el acta de constitución. Empresa u organización. Cuando hablamos de factores ambientales, no hablamos de ambientales literales, de los ambientes de la empresa. ¿Cuáles son esas características ambientales de la empresa que tenemos hoy y que son importantes para crear la EDT? Los recursos técnicos, humanos, todo eso que ya tenemos y que hoy me presenta a mí una facilidad para hacer el trabajo. Activos de los procesos de la organización que también me permiten saber de qué manera lo voy a hacer. Por ejemplo, si vamos a hacer una poda y me dicen a mí que tiene que ser con una máquina, pero yo en los activos de los procesos de la organización conozco o lo que hay un personal idóneo para eso, pero que lo hacen con tijera. Yo trabajo sobre esa actividad de manera que me sirva para ahorrar costos del proyecto, pero que con eso logro el mismo resultado de un componente. Bueno, documentos de apoyo, listo. Vamos entonces a mirar si la encontramos. Tendríamos que encontrar un ejemplo. Aquí está. Bueno, aquí está un ejemplo que me da la guía PMBOK, es meramente ilustrativa, que es lo que estábamos viendo ahora, y hace lo mismo, desglosa. Entonces acá tenemos objetivo, tenemos componentes, y empezamos entonces con cuál es el otro elemento. Después de componentes que siguen, los productos, después de los productos que siguen, los entregables y los paquetes de trabajo. ¿Listo? Bueno, entonces miremos este ejemplo, cómo nos lo da la guía PEM. Dice, proyecto de sistema de gestión de valor. Ahora, la evaluación de las necesidades sería una actividad general. No me están diciendo cómo se van a evaluar ni nada por el estilo. Segundo, desarrollo de estándares, ingeniería de sistemas, dirección de proyectos. Son productos, ¿cierto? Ah, no, estos son paquetes de trabajo, ¿cierto? ¿Me ayudan, por favor? Es que me... ¿Cómo se llama esta línea? Según la numeración. Muchachos. Componente. ¿Están seguros? Muchachos, ¿están seguros? Divide componente, objetivo, componente. ¿Y qué tal si yo les digo que esto no es un objetivo, sino que esto es un componente? Y que estos son productos.
Puede ser, pero según la estructura que mostró, primero va el objetivo. Ok, pero miremos la enumeración. Es decir, aquí me están dando por entendido que hay un objetivo, pero estamos empezando por un componente, ¿cierto? Sí, sí. Pero, ok, listo. Entonces, mire, componente, productos. Después del productos, vamos a sacar entonces los entregables. Y esos entregables, como no quedan tan claros, vamos a mirar por qué. El primer producto es la evaluación de las necesidades. No me está diciendo todavía nada. ¿Cómo se puede hacer una evaluación de necesidades? De muchas formas. Entonces vamos a explicar de qué forma la consideran hacer aquí. Entonces, haciendo una auditoría del sistema actual, ¿cierto? Determinando los requisitos, desarrollo de alternativas y desarrollo de requerimientos. Sin embargo, dicen que todavía no es claro. Es importante detallar con paquetes de trabajo eso que van a hacer. Entonces, para tener una auditoría del sistema actual y cumplir con la evaluación de las necesidades, es necesario que hablemos hoy de identificación de componentes, análisis de los componentes para que esto quede claro, ¿cierto? Para determinar los requisitos es importante evaluar las brechas y identificar los cambios en los requisitos y así sucesivamente. Profe, ¿es posible que un resultado o un entregable no tenga paquete de trabajo? Claro, es posible porque el desarrollo de los requisitos del sistema es una actividad para este ejemplo que es clara y que no necesita desglosarse más. Entonces ahí estamos cumpliendo un objetivo de los que habíamos hablado ahorita, ¿cierto? Entonces aquí está, debe ir codificado, ¿cierto? Lo que no vemos en este ejemplo de la guía PMBOK es el lenguaje utilizado a partir de los productos, los entregables y los paquetes de trabajo, porque me están hablando en otro lenguaje, como si estuviéramos simplemente diseñando. Bueno, vamos a mirar si nos aparece otro ejemplo desde otra perspectiva. Estas son las entradas, como las rutas, la descomposición, eso que les explicaba ahorita paso a paso, hasta llegar a donde estamos, ¿cierto? Bueno, sigamos viendo más ejemplos. Vamos a mirar por acá, debe haber otro ejemplo. Ahora, producto de software versión 5.0. Ese es el objetivo del proyecto. Una cosa diferente a la que estábamos viendo es que no están codificados, ¿cierto? Miremos a ver este ejemplo que tal. Producto de software en versión 5.0 es el objetivo del proyecto. Ahora, estos son los elementos denominados hoy componentes. Entonces, para poder tener un producto de software versión 5, es necesario empezar con una actividad de dirección de proyectos, luego requisitos del producto, luego diseño detallado, luego la construcción y luego la integración y la prueba. Esto es lo que dicen los expertos que es necesario para poder tener un producto software versión 5. Ahora miremos qué actividades podemos encontrar debajo, que siguen después de los componentes, productos. Entonces me están hablando que tengo que tener 3 productos. En la dirección de proyectos tengo que planificar, hacer reuniones y administrar. En requisitos de producto me dice que tengo que tener el software, documentación del usuario y materiales para los programas de capacitación. Y así sucesivamente. Todo esto es lo que tiene como necesidad o como entregable cada uno de estos productos, de acuerdo a lo que estamos orientando. Pero aquí dice que está organizada por fases. ¿Yo qué recomiendo? Organizarla por fases, pero mantener la estructura anterior que veíamos como ejemplo. Eso me facilita a mí. Ahora miremos esta otra forma, que es la basada en los entregables principales. Sistema de aeronave. Entonces, dirección de proyectos, entonces me dice a mi gestión de ingeniería de sistemas y apoyar las actividades del proyecto. Capacitación, entonces capacitación sobre los equipos, capacitación sobre las instalaciones y capacitación sobre los servicios. ¿Estamos hablando sobre entregables? Sí, ese es como lo central. Entonces, por eso no podemos tipificar una sola manera de hacerlo, sino que pueden haber varias
pero que cumplan con esa estructura de desglose de trabajo, en las que yo claramente pueda ver que para lograr un producto o para lograr un componente dentro de un objetivo del proyecto, pueda irme a realizar unas actividades de manera fácil, sin ningún inconveniente. Pues todos estos componentes están basados en entregables. Entonces, los equipos de apoyo tienen equipos de apoyo de nivel de organización, nivel intermedio y nivel de almacén. Edificios de base, instalación para mantenimiento, que son las instalaciones. Pruebas de evaluación, entonces aquí entran resultados, maquetas, prueba de funcionamiento, prueba de desarrollo y la prueba final, me imagino, ¿cierto? Esos son ejemplos. Ustedes pueden entrar al momento de estar trabajando esto, pueden así filtrarlo como lo estoy haciendo yo. Eso les facilita entonces llegar, porque es que son muchas hojas, ¿cierto, muchachos? ¿Quién ha leído este proceso? ¿Quién ha leído algo de la PMBOK hasta ahora? ¿Ninguno? Bueno, entonces aquí encontramos una línea base del alcance que habla de la EDT. Dice que es una descomposición jerárquica del alcance de trabajo a realizar por el equipo del proyecto para cumplir con los objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos. Cada nivel descendente de la EDT representa una definición cada vez más detallada del trabajo del proyecto. Miren cómo definen el paquete de trabajo. Es un paquete de trabajo con un identificador único. Estos identificadores proporcionan una estructura para la suma jerárquica de costos, para saber si al hacer esa actividad generamos otros elementos adicionales que yo no tenía en cuenta. Si yo hoy digo que un paquete de trabajo es, no sé, ayúdenme por favor, es oler bien o oler, digamos, bien para irme para una reunión. Entonces, al crear yo un paquete de trabajo, me doy cuenta los costos que genera oler bien. Entonces, tener una loción, de qué almacén, de qué marca, perdón, de qué precio, qué cantidad. Miren todos los detalles que hay en el paquete de trabajo que me definen a mí un precio, un costo y además de eso un alcance del proyecto. Bueno, hasta ahí hay muchos ejemplos y mucha relación con base en lo que estamos haciendo. La EDT es una tarea muy importante para el alcance del proyecto. Se denomina descomposición, desglose, pero que define muchas cosas y que a partir de esta matriz, escuchen muy bien esto, muchachos, a partir de esta matriz se hace necesario construir todos los elementos que vienen a partir de estos mismos resultados. Entonces, estamos completando los resultados del proyecto con una EDT a través de desglose de trabajo, ¿cierto? Entonces, desglosando ese trabajo, definimos ya los costos reales, entre comillas, del proyecto. Al definir los costos reales del proyecto, pues ya vamos a poder hacer estimaciones de tiempo, estimaciones de alcance y, ¿por qué no, estimaciones de costos? Que son la base fundamental para el trabajo de lo que vamos a hacer dentro del proyecto y para el gerente y el equipo de trabajo del proyecto. ¿Listo? Bueno, los voy a invitar a que vamos entonces a mirar la plantilla en la que yo puedo tener una EDT. ¿Cómo puedo yo hacer una EDT? Vamos a mirar. Ay, yo no tengo plantilla de EDT. Ah, sí tengo. Vamos a mirar esta plantilla. Yo tengo dos plantillas que pueden servir y que facilitan el trabajo. Ya vamos a ver cuál es. Esta es una. Ah, pero no tengo la otra. No, vamos a trabajar con esta, muchachos. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos, con respecto a esto? Muchachos, ¿alguna pregunta?
¿Estamos bien? ¿No hay dudas? José Luis. Sí, por ahora bien. Usted nos va a explicar cómo llenar eso, cómo Sí, llenar ya el formatico. vamos a hacer un ejemplo acá con un proyecto de creación de una página web nueva. ¿Listo? Pues entonces miremos. Llevándolo al plano de lo que yo quiero hoy como recomendación para la siguiente matriz que viene, y que es necesario construirla a partir de los componentes, yo les sugiero que por lo menos tengan mínimo 7 a 10 componentes, ¿cierto? De 7 a 10 componentes, así tengan 20 o 100 o 200 componentes su proyecto, porque puede pasar. Hay proyectos que tienen hasta 200, 500 componentes, eso no es raro. Entre más alcance tenga un proyecto, más componentes tiene, y por ende, si tiene más componentes, pues tiene más entregables, más productos y más paquetes de trabajo. Bueno, vamos a hacer el ejemplo a partir de lo que necesitamos hacer acá. Según este ejemplo, necesitamos hacer una página web, ¿cierto? Yo le voy a quitar este número porque no los quiero confundir con estos códigos para que parezcan, y ya de ahí para allá ya sabemos cómo vamos, ¿cierto? Es 1.1, 1.2, listo. Y acá también sería 1.3. ¿Por qué venían así, muchachos? Porque a veces hay proyectos, y no sé si recuerdan esa parte en la definición de la EDT, en la que es necesario. La EDT se hace una sola vez para el proyecto, pero si el proyecto es muy complejo, es necesario hacer una EDT por procesos dentro o por fases del proyecto. Entonces, si el proyecto tiene una página web y una aplicación, y además de eso, no sé, una formación, supongamos que para la página web, que tiene tantas actividades dentro de su diseño, ejecución y gestión del proyecto, entonces vamos a crear una. Pero yo no recomiendo eso porque eso nos embolataría más todo el proyecto, de manera que es más fácil disminuir el alcance. En este caso solamente me voy a concentrar en la creación de una página web como un proyecto, y vamos a definir las actividades y los componentes, los entregables y todo lo que requiere tener una página web como proyecto. Listo, entonces empezamos. Quiero tener una página web nueva. Ahora, yo voy a considerar que para tener una página nueva, la primera parte o la primera actividad, que se llama componente, uno es concesión, ¿cierto? Ya les explico qué significa concesión. La segunda es implementación. Y la tercera es hacerle marketing, ¿cierto? Esas serían mis 3 tareas generales. Profe, pero es que pueden haber más. Yo creo que para una página web es necesario hacer más. Claro que sí. Solo que estoy resumiéndola en 3, pero puede haber concesión, negociación, por aquí puede haber análisis, luego sigue implementación, de implementación sigue prueba, de prueba sigue comercialización, después de comercialización marketing, después, bueno, ¿cierto? Yo puedo crear varias fases o componentes o actividades generalizadas, pero voy a poner estas 3. No me sirven 3, porque tienen que ser las que son, muchachos. ¿Listo? Las que son para el proyecto. Por eso ahorita les decía, que profe, pero es que las que son para mi proyecto, que es un plan de negocio, eso tiene por ahí unas 20. Si usted considera que académicamente podemos definir las 20 para que quede listo, hagámosla. Si es para el proyecto del plan de agroturismo, si no estoy mal, creo que es el otro proyecto, nosotros encontramos muchas actividades generales denominadas componentes para que eso se pueda dar. Vamos a dividirlo en 4, 5, 6 o 7 momentos, entonces válido. Pero vamos a tratar de que sean entre 7 y 10 actividades. Perfecto. Listo. Entonces, partiendo de este ejemplo de 3 componentes, vamos a empezar con el primero, que yo denominé concepción. Entonces, en la concepción, yo tengo 1, 2, 3 productos.
El primer producto, comprar hosting y dominio, es para concebir una página web. Segundo producto, crear diseño. Y tercer producto es planificar el contenido, que es lo que se hace normalmente cuando uno va a montar una página web. ¿Listo? Entonces voy a comprar hosting y dominio, crear diseño y planificar contenido. Yo aquí más o menos estimo que me gasto tanto, yo más o menos estimo acá que me gasto tanto y acá más o menos, pero todavía no hay un detalle real de qué necesito. Entonces me vengo a definir en el lenguaje que yo les había hablado ahorita para poder tener en cuenta si sí o sí ya tengo relación con lo que voy a hacer o voy a separar las actividades. Entonces, compra de hosting y dominio es una tarea, un producto que yo debo de tener, pero como resultado debo de adquirir un host, tengo que tener un hosting adquirido y un dominio comprado e instalado para poder tener en cuenta que esta actividad de comprar hosting y dominio ya está hecha. O sea que para yo poder decir que ya tengo la casa trapeada, tengo que comprar la trapera, tengo que pagarle a quien me va a hacer el aseo y tengo que hacer el aseo, ¿cierto? Como tal, la trapeada como tal, la acción de trapear. Si sigo pues con ese ejemplo. Ahora, dentro de este proceso, entonces para yo poder decir que ya está listo la compra de hosting y dominio, tengo que tener hosting adquirido, tengo que tener dominio comprado e instalado y tengo que tener el administrador web configurado. Resulta que tengo que crear, además de eso, un paquete de trabajo, además del resultado, porque yo también tengo que estimar eso, realizar los pagos para saber que es una actividad dentro de este tema que también puede estar aquí o la dejo solamente para este, pero entendiendo que es para todos, como un paquete de trabajo. ¿Es necesario? Sí, no, eso lo define el equipo, pero hasta aquí todo está bien, ya desglosaron, ya tenemos objetivo, ya tenemos componente, ya tenemos producto y ya tenemos entregables. Que si es necesario paquetes de trabajo de ahí para abajo, realizar pagos, hacer transferencia, revisar el hosting. Si usted cree que eso es necesario y que necesitamos estimarlo para hacerlo, hágalo. Si no, no hay problema. Miremos este otro. Componente concesión, todavía estoy ahí, entonces me voy para la actividad que se llama producto 2, que es crear un diseño. Entonces, dentro de la creación de diseño tengo varios entregables. El primero, crear la plantilla y dentro de ese entregable crear el logo. Entonces creo el logo para poder tener una plantilla y con la plantilla tener creado un diseño. Y con el diseño aportarle a la concesión de la página web. Último, planificar contenido. Entonces, ¿cómo planifico un contenido en una concepción? Entonces, realizo unas estrategias de keywords y luego realizo, por ejemplo, una planificación de medios. Con estas dos tareas o con estos dos entregables ya defino la planificación de contenidos para la concesión de la página web. ¿Entendido esa parte, chicos? Y así se hace en todo el proceso independiente del número de componentes que sean necesarios para el proyecto. Preguntas en este momento, Alex, Iván, José Luis, Juan Esteban, Nini Cáceres y Robert Castaño. ¿Qué preguntas hay con respecto a la creación de la EDT y el proceso de creación de la misma EDT? Profe, una pregunta y a la vez curiosidad. Cuando se implementa el ART, directamente en la planeación entraría por parte de costos del proyecto o es por aparte del costo del proyecto? Cuando se contrata, ¿qué, perdón? Algún servicio como la creación de un sitio o un servicio extra como este, una creación, asesoría, cualquier proceso que tenga Ahí que ver. es donde usted tiene que pensar en los paquetes de trabajo, ¿cierto?
que se derivan de el hosting adquirido, porque yo, listo, esto es claro para el proyecto, tener el hosting adquirido, pero nadie del proyecto sabe de hosting ni nada de eso. Entonces, se realiza el pago, pero además de eso, podríamos tener en cuenta, espérenme, yo digo acá, asesoría para instalación de hosting. Yo los voy agregando aquí abajo de manera que eso me deje claro que es un servicio o un producto adicional para poder también lograr este entregable. Si no, no estaría listo. Porque, ¿qué gano yo? ¿Qué gano yo con comprar? Me dan un segundito, muchachos. Ya vuelvo. ¿Qué gano yo entonces con tener un hosting adquirido, realizar pagos y no voy a tener quien lo instale? Tendría que contratar una asesoría o una consultoría para ese proceso. ¿Listo? ¿Entendido? Sí, sí, profe, entendido. Muchas gracias. Bueno, listo, muchachos. Alex, ¿quedó claro esa parte? Sí, sí queda claro. También Entonces, ingresaría la asesoría en la creación del sitio, de la página web y la adquisición del hosting. Pues la asesoría estaría entre los dos. O sea, la persona exactamente. que lo crea, la persona que define, nosotros damos el concepto de la creación y la persona, el consultor o el analista realizaría el proceso de creación y formación del contenido. Exactamente. Entonces, cuando yo requiero de cosas que dentro del proyecto yo no puedo definir, sí, es que yo digo, listo, compramos vamos a suponer algo. Necesitamos en la construcción del edificio hacer una excavadora para hacer, no sé, unos trabajos iniciales del terreno. Compramos la excavadora, hacemos el pago, pero entonces, ¿quién la va a manejar? ¿Cierto? Y eso, si yo no lo costeo ahora y lo tengo en cuenta para mi proyecto, primero, no voy a estar aportándole al alcance, porque yo qué gano con tener el hosting adquirido y realizado el pago si nunca vamos a instalar el hosting porque nadie de la empresa sabe, o por lo menos no es el trabajo de los integrantes del proyecto hacerlo. Bueno, hay empresas que ahorran costos con todo ese tipo de cosas, pero en este caso no se me puede escapar nada. Escaparse algo ahora, en estas alturas, cuando yo estoy definiendo todos estos elementos, es casi que tener definido los resultados reales del proyecto. Entonces ahí es donde yo digo siempre, ¿será que es que planeamos mal? Y yo he tenido la oportunidad de proyectos que siempre, la mayoría de proyectos siempre están bien planeados, algunos de pronto no muy bien, pero cuando están bien planeados ya se escapa de todo resultado el equipo que estuvo al frente de toda esta planeación, porque se supone que yo estimé todo el tema de los tiempos, del alcance, de los resultados del mismo, y que hoy acá en la EDT los tengo que definir. Así tenga claro que debo de tener o concebir todos los elementos para que la página web funcione. Hay cosas que de pronto la empresa no tiene listas, y yo ahorita hablaba de una herramienta importante que se llamaba como los factores ambientales de la organización, en las que yo como diseñador del proyecto conozco, no, en la empresa tenemos un ingeniero de sistemas que puede hacer esa tarea, entonces no lo estimo acá, pero ni siquiera tenemos el departamento de sistemas, entonces yo aquí sí agrego que es necesario la asesoría para la instalación del hosting que adquirimos y que ya pagamos.
Listo hasta esta parte. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes, muchachos? Van a ir, van a entrar a el curso que tenemos. Recuerden que estamos en la planificación o planeación del proyecto. Hoy vamos a tener esta clase. Voy a activarles por acá las... Denme un segundo, por favor. Aquí está entonces ya la presentación. Les voy a activar la matriz y mañana vamos a ver entonces cronograma y curva S. No, perdón, el miércoles. El miércoles vamos a ver estos dos, ¿sí? Aprovechando que tenemos una clase, entre comillas, retrasada, y vamos a verla entonces en las dos clases para ya terminar la fase de planeación, que sería digamos, la agrupación de 1, 2, 3, 4 y pasaríamos a la gestión de cronograma del proyecto en la siguiente clase. Y también pasaríamos a la gestión de los costos en la misma clase, donde vamos a trabajar todos estos procesos en una matriz. Esa es la ventaja de una matriz, que los resultados que tenemos o que vamos a tener de ella están orientados desde un solo documento y no tendríamos que hacer mucho. Por eso yo les decía, no se asusten si dice 49, no quiere decir que vamos a hacer uno por uno, no. Vamos a hacer quizás la unión de muchos en una matriz o la unión de varias gestión de procesos en dos matrices y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Qué preguntas tenemos hasta ahora? Duan, buenas noches. Duan, ¿me escuchas? Aló, Duan. Duan. Sí, hola, Robert. Duan, bueno, yo te pregunto, ¿hay matrices que puedan tener también relación horizontal entre los componentes? Bueno, de hecho, qué buena pregunta. De hecho, sí la tiene. ¿Por qué? Porque la misma EDT es la que nos va a servir para controlar el alcance o validar el alcance. La del cronograma, que es la planificación, definición, secuencia, estimar duración de actividades y desarrollo del programa, es la misma que me sirve para controlar el cronograma, porque es de la que yo me voy a fijar al momento de hacer monitoreo y control. Es como cuando usted hace un cronograma y cuando va a ver las actividades que cumplió y va a empezar a tachar, ¿usted qué hace? Se devuelve su cronograma y nos tiene que hacer una nueva matriz para evaluar y controlar los resultados que acaba de tener o que ha hecho durante el día, si es el caso, ¿cierto? Pero sí. Y la mayoría, por ejemplo, planifico los costos, los estimo y los determino, pero con la misma matriz de costos yo controlo o me doy cuenta si voy gastándome el dinero que es en los tiempos que es cuando llegue a este proceso. Listo, está claro, Duan, gracias. Ok, con muchísimo gusto. Bueno, ¿qué otras preguntas tenemos al respecto? Tengo una pregunta, Sí, niña, adelante. una inquietud. ¿La EDT necesariamente siempre debe estar en un proyecto? Bueno, como recomendación de la guía, sí, y de hecho si usted se pone a hacer una revisión, bueno, en el marco lógico no la he visto, allá se trabaja de otra manera, allá se trabaja causa de efectos, creo que es, pero aquí lo que hacemos es estimar las actividades de manera tan detallada y que en los procesos de gerencia de proyectos bajo la metodología PMBOK sí la tienen y va detalladamente, es decir, por ejemplo, claramente la guía le dice a usted que es necesaria que lleva la guía, la EDT, por lo que causa para el cronograma. Usted con la EDT ya hace costos, ya los valida, ya hace cronograma, ya hace la curva S, hace seguimiento de gastos, hace adquisición de compras con la mera EDT. Entonces creo que es una de las actividades que divide una gerencia de proyectos en la planificación y permite lograr mayor exactitud y disminución de ese riesgo que hablábamos, de equivocarnos porque nos permite desglosar bastante.
Bueno. Gracias. Bueno, con mucho gusto. ¿Qué otras dudas tenemos con respecto a esto? ¿Cómo les fue con las actividades? Nini me contaba que con el equipo de trabajo habían adelantado algo chévere. El otro grupo, el de Alex, ¿cómo le fue con el entregable? Solamente veo que falta una persona por montar la actividad de los 8. No sé quién será. Yo aspiro tener listo y calificado todo para el día miércoles, de manera que ustedes ya tengan todas las notas hasta ahora. Y hasta que no terminemos cada uno de los elementos, vamos a revisar si esta semana tenemos actividad. Tenemos la entrega de planificación del proyecto. Espérame, ruta crítica y la matriz de resultados, y tenemos la EDT. Bueno, todavía no voy a poner esta actividad, de manera que terminemos en la próxima clase estas dos matrices para poder crear la actividad con la que vamos a definir entonces la etapa de planificación. ¿Les parece? Sí, profe. Listo. Entonces, con ese tema ya damos por terminado. Yo no sé, muchachos, yo no sé si es porque somos muy poquitos, siempre quedamos alcanzados en el tiempo. A mí me da pena con ustedes porque, no sé, se me va el tiempo muy rápido. No sé si es por la falta como de personas que hacen más preguntas y obviamente se vuelve más extenso la participación. Pero bueno, no hay problema. Voy a tratar de que quede todo muy claro. O yo resumí tanto las cosas que se da el tiempo de esta manera. Entonces, les ofrezco disculpas por el tiempo. Pero ya hemos terminado entonces la explicación de esta nueva matriz, que espero les haya quedado claro. Y en la próxima clase, o sea, el miércoles, vamos a ver la matriz que continúa, con la cual vamos a definir entonces el cronograma, el diagrama de red o la ruta crítica del proyecto y la curva S, que es donde ya vamos a hablar de los costos estimados del proyecto. ¿Listo? Bueno, no siendo más, muchachos, entonces damos por terminado esta sesión. Hasta el miércoles, cualquier cosa o duda, ¿qué les sugiero? Vayan reuniéndose, aprovechen el tiempo de mañana para que se reúnan, para que hablen de las dos matrices, no dejen que pase el tiempo sobre la explicación que ya tienen, porque puede ser un poquito, digamos, no a favor de ustedes el dejar que se enfríe la explicación. Claro está que en la plataforma quedan los videos de cada clase, pero sí es importante que se reúnan entonces entre ustedes, de manera que si vienen las otras matrices que van sumando a los procesos y al conjunto de procesos de la gerencia de proyectos en el diplomado, entonces ustedes ya estén también como conectados con eso. Si no tienen listo la de resultados, no es posible avanzar para la siguiente matriz. Entonces, por lo menos, tratemos de ir avanzando en esos documentos que nos faciliten el trabajo. ¿Listo? Bueno, no. Entonces, damos por terminada la sesión. Nos vemos el día miércoles. Que estén muy bien, muchachos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche, muchas gracias.